En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, miércoles 3 de noviembre del año 2021, de la semana número 31 del tiempo ordinario del ciclo B. Recordamos este día a San Martín de Porres. El color litúrgico es blanco. San Martín nace en Lima, Perú, de padres españoles y de padre español y madre mulata en el año 1579. De jovencito aprendió el oficio de barbero cirujano, que luego al ingresar a la orden del predicador, los dominicos, ejerció ampliamente en favor de los pobres. Llevó una vida de mortificación, de humildad y de gran devoción a la Eucaristía. Muere en el año de 1639. Bien, la liturgia del día de hoy va dirigida a las condiciones para ser un discípulo de Jesús. Todas las lecturas van dirigidas al discipulado de Jesús. En la primera lectura encontramos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Tomamos el capítulo 13 de los versículos 8 al 10. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Bien, Pablo vuelve a retomar este símbolo del amor hacia el hermano. En las lecturas anteriores estaba hablando de la justificación en uno de los casos. También estaba hablando de cómo es que la salvación venía para todos, los judíos y los no judíos. Pero aquí toca un punto muy específico: el amor, la deuda. No tenga con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Cuando alguien le debe amor y cuando alguien nos debe amor, simplemente no hay deuda, porque el amor al prójimo hace que se pague toda la deuda, si es que la consideramos como deuda. El amar al prójimo sabemos que es una de las cosas más difíciles que el humano tiene, porque Pablo ya nos los dijo una vez: sopórtense unos a los otros, pero no en el sentido de que tenemos que aguantarnos y tenemos que ver con qué sale el otro y nosotros tenemos que quedarnos callados. No, sopórtense en el sentido de apóyense unos a otros. Esa es la fortaleza del amor hacia el prójimo, el saber cómo es, el saber las respuestas que nos va a dar, o en un momento dado, si no lo conocemos o si no sabemos qué respuesta va a dar, tener que soportar con amor ese amor que esa persona está dando. Porque muchas veces el sentido que la persona da a la pasión que tiene por el otro es muchas veces porque no ha conocido quien le dé compañía, quien le dé una muestra de cariño, quien lo ame. Por eso es que muchas personas no saben amar. Piensan que el dar regalos, piensan que el estar con la persona, piensan que el aludar, el darle muchos elogios, eso es amor. Y no, ya sabemos que no es amor, nada de eso. El amor es acompañar de una manera sincera. Y ahí es donde Pablo nos dice: sopórtense, apóyense, transmitan ese amor. Y aquí Pablo nos lo vuelve a dar en esta carta a los Romanos: que no haya otra deuda más que la del amor mutuo.
Por eso más adelante nos dice, todos los mandamientos, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no robarás. Todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las condiciones que nos piden es tener para poder dar. Si no tenemos para dar, entonces vamos a dar algo vacío. Del Evangelio tomamos al evangelista Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviendo a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si es capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro aún esté lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Condiciones, como dijimos, algo extremas. En la primera lectura encontramos la medida del amor. Es donde lo encontramos. Que no haya otra deuda que no sea la del amor mutuo. Y ámense como a sí mismo. Amen al prójimo como a sí mismo. ¿Qué es lo que nos dice aquí Jesús? Si alguien me quiere seguir y y no me prefiere más que los demás, entonces no puede ser mi discípulo. Con esto no significa propiamente que tengamos que abandonarlo físicamente, porque uno de los mandamientos que tenemos y que Jesús nos lo recuerda es honrarás a tu padre y a tu madre. Eso significa acompañarlos, darles su lugar. Cuando nosotros amamos al prójimo, significa que vamos a estar con él, no es que lo vayamos a abandonar. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús con el hecho de decir, si no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanas, aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo? Esto significa que lo que tiene que ser nuestra regla de vida es el Evangelio de Jesús. Posiblemente nuestras tradiciones familiares nos indican algo. Posiblemente nuestros hermanos nos vayan a sugerir algo. Las tradiciones de la familia de nuestra esposa, de nuestros suegros, nos vayan a sugerir algo. Pero si esa sugerencia no va acorde al Evangelio, no va acorde al discipulado de Jesús, entonces tengo que soltar eso. No quiere decir que me vaya a separar de mi hermano. No quiere decir que me vaya a divorciar de mi esposa o de mi esposo. No, significa que no debo de tomar esa sugerencia que me están dando. Si ellos no practican la Eucaristía y yo sí, entonces yo tengo que soltarlos a ellos en ese momento y hacer lo que la Eucaristía me dice. Acércate, ofrece el sacrificio y pongámonos en comunión. Eso es a lo que se refiere Jesucristo al ver esto. Al decirnos, si no me prefieres a lo que tu padre, a lo que tu madre dice,
entonces no vas a ser mi discípulo, no vas a poder ser mi discípulo. Por eso también habla de la torre. Yo tengo que calcular con quiénes voy a construir esa torre. ¿A qué se refiere esto? En un noviazgo. Si yo sé que mi futura esposa tiene una idea totalmente disasociada o no comulga conmigo en mis valores, en el evangelio, en la Eucaristía, en el servicio al hermano, pues entonces ahí ya estoy viendo que definitivamente ese matrimonio no va a llegar a bien si es que yo me mantengo dentro del evangelio. Probablemente puede haber una conversión de parte de la pareja y en ese sentido decir, es cierto, tiene razón, vamos a ayudar al hermano, vamos a ayudar al prójimo. Pero ya desde ahí yo ya tengo que tener ese cálculo. Luego más adelante habla del soldado, del rey que tiene que ir a luchar contra el otro. ¿Y qué nos está hablando aquí? De números. ¿Quién con 10,000 soldados va a salir a pelear contra 20,000? En ese sentido tengo que estar consciente de mis limitaciones y poderlas o fortalecer o definitivamente salir y hacer un pacto de paz y evitar la lucha. Por eso, al final nos dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Recuerden que los bienes no nada más son los bienes materiales, sino son esos bienes adquiridos de manera filial, la esposa, los hermanos, y no son los de sangre, los hermanos que se nos van adhiriendo. Tengo que saberlos soltar, tengo que saber separarme de ellos para poder cumplir con el evangelio, para poder ser el discípulo que Jesús nos pide ser. Por eso es que las lecturas van todas dirigidas a las condiciones para ser discípulos de Jesús. Miércoles 23 de noviembre, como dijimos, del año 2021, la iglesia recuerda a San Martín de Porres. El color litúrgico es blanco y estamos en la semana 31 del tiempo ordinario del siglo B. La oración colecta nos dice, Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios los bendiga.